Fundador y dueño de medios, es antes que nada periodista, oficio al que no ha renunciado y que practica a diario. Fue crítico del menemismo, sobre todo de sus modos políticos, y se enfrentó también a Kirchner. Cultivador de un incómodo centrismo en el país de la grieta eterna, llamó a votar contra Javier Milei, que hoy le devuelve el gesto con ataques destemplados. ¿Cómo hizo el presidente para consolidarse en el poder? ¿Por qué no hubo una reacción a la altura del daño social que está produciendo? ¿Qué lugar le cabe al progresismo? Hola Jorge, ¿cómo va? Yendo. Bueno, gracias por la visita y por la entrevista. Vamos a hablar de Milei, del año de Milei. Estamos en el Bar del Progreso, un bar del año 42, que está a 10 cuadras de la redacción de Perfil, más o menos, ¿no? Sí, muy cerquita. La misma. En Montes de Oca, ¿no? Está en Montes de Oca y California, y nosotros estamos en California a 10 cuadras de acá. Ok. Bueno, a ver, para empezar por algún lado, es inabarcable el tema, pero empiezo por este lado. A ver, yo percibo lo siguiente, percibo una fascinación de ciertos sectores del liberalismo con el corazón o con algunos aspectos del programa económico de Milei, recortes fiscales, de regulación, apertura, etcétera, de cosas que muchos pensaban, incluso yo, en algunos aspectos que había que hacer, y al mismo tiempo un rechazo a la agresividad, a los decretazos, la intolerancia a la oposición y demás. ¿Vos te identificás con esta doble percepción o más o menos? No totalmente. Pues yo creo que todas las fuerzas que participaron electoralmente en octubre del año pasado, todas planteaban la necesidad de un orden fiscal. Ahora, una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Uh-huh. Las liberales, las no liberales, todas, sí, desde Massa mismo, Schiaretti. Entonces, una cosa es estar de acuerdo en algo y otra cosa es en cómo ejecutar algo. Si algo se ejecuta de una manera a una velocidad mayor de la necesaria o de la aconsejable, puede producir más daño del necesario. Y al mismo tiempo, si uno altera el orden de los factores, altera el producto. Entonces, si uno hace primero lo segundo y segundo lo primero, también uno puede estar de acuerdo con... Aristóteles decía, todos estamos de acuerdo con los fines, la discusión siempre es en los medios. Sí, todos queremos ser felices, todos queremos ser felices, la discusión es, bueno, ¿cómo? ¿no? Entonces, punto número uno, sí estoy de acuerdo con la necesidad de tener una macroeconomía ordenada, no estoy de acuerdo y estoy fascinado con la forma en la que se está haciendo, que creo que estamos agregando daños que podrían haber sido reducidos. Respecto de aquellos que sí tienen una fascinación con todo, el qué, el cómo, el paquete completo, yo te diría que en la Argentina esto ya sucedió muchas veces y se ha aceptado grandes defectos en el orden de lo político, lo cívico, lo jurídico, sí, las instituciones, a cambio de llevar adelante un plan que se supone que no sería votado o aceptado por la sociedad. Sucedió con los liberales, aceptando a Videla y a Martínez de Oz. Entonces la idea era que, bueno, ya que esto no podía ser a través de los votos, bueno, se cerraban los ojos, se jugaba con doble vara. También con Menem, hubo esa fascinación. Sí. Y entonces creo que está algo repetido que viene sucediendo, de que una parte del liberalismo económico, pero no liberalismo político, sí, usa doble vara con tal de que se apliquen las medidas económicas, lo que finalmente termina no siendo liberalismo. Sí. ¿Y eso te enoja a vos? ¿O qué te enoja? Porque es una... No, sí, me interpela, me molesta, sí, me entristece. Además no es simplemente Milei, ¿no? Es la sociedad que... O sea, Milei simplemente es una consecuencia, él no es el actor, el agente exclusivo de todo esto. ¿Por qué? Bueno, a ver, yo te lo voy a poner así. ¿Qué me consuela? Como buen hegeliano, creo que hay una razón en los hechos.
Y creo que astucia finalmente de la razón. hay una astucia de la razón y que finalmente, hay una astucia, porque ahora te voy a corregir por qué no de la razón, y que finalmente los hechos, aún los negativos, pueden ser necesarios para el progreso, como tenemos aquí el nombre de este bar, y que a veces las sociedades necesitan recorrer determinados dolores para corregir, para mejorar. No es que la línea del crecimiento de la humanidad es así, tiene sus serruchos, pero cuando uno saca la tendencia. Entonces pienso que la mayoría de la gente que votó a Milei, el pueblo, por decirlo de alguna manera, sabe algo que yo no sé. O sea, acepto de que los sentimientos, que es una forma de conocimiento también. No solo la razón. El conocimiento no es solo racional. No solo racional, y que entonces hay algo, con la vieja frase de que el corazón tiene razones que la razón carece. Entonces pienso que esto, los intelectuales que nos las pasamos pensando, no alcanzamos a percibir decisiones correctas por parte de la sociedad. Independientemente, cada uno tiene que cumplir su rol. A mí me toca cumplir el rol del razonamiento, si vos querés. ¿Cuál sería esa sabiduría social que explicaría la racionalidad afectiva o no afectiva, la racionalidad de... ¿Cuál es el bien que viene a producir Milei? Parecería hegelianamente, ¿no? Cuando Hegel dice en el balcón de su casa de Friburgo, vi pasar la historia a caballo cuando pasó Napoleón, y no era Napoleón. Napoleón era un significante de un cambio de época en el fin de la monarquía en Europa. Bueno, eso depende también la ideología que cada uno tenga, que cree que es el bien que puede producir Milei. Desde mi perspectiva, tengo que hacer un prólogo, yo creo que el problema de la Argentina es la polarización. Y voy a explicar la causa de la polarización. Y entonces después, ¿por qué? ¿Cuál es el bien que creo que puede venir? El que hace la hipérbole de la polarización. Vos perdoná, yo soy larguero. Tenemos todo el tiempo del mundo. Por eso estamos en un bar charlando tranquilos. Un poquito de tiempo para explicarla. Evidentemente, una frustración de la sociedad, porque la Argentina hace 50 años viene cayendo. Se cumple en 1974, fue el último año que Argentina tenía 4% de pobres, Producto Bruto Per cápita equivalente al de Australia y al de Canadá. ¿Vos situás el comienzo de la decadencia en el Rodrigazo o en el golpe, digamos? Previo al Rodrigazo. Ahora, hay que ser también honestos intelectualmente, que en ese momento aparezca la primera señal no quiere decir que las causas pudieran haber comenzado antes, y ese es el momento en el que se produce esa señal. Yo creo que la causa fundamental, o una de las causas fundamentales, que luego nos lleva a que se cometan errores a partir de ella, que trascienden a ella, es el ingreso de China al mercado de producción capitalista. O sea, creo que en los 70, Nixon y Kissinger deciden que para ganarle a la Unión Soviética tienen que quitarle a China de su alianza, hacen un acuerdo con China, Deng Xiaoping dice enriquecerse es magnífico, no importa que el cato sea blanco o negro, sino que case ratones, y China incorpora 400 millones de personas a la producción con jornadas de 6 días por semana y 9 horas de trabajo. O sea, le agregaba a la jornada nuestra un día más. Nosotros teníamos 40, ellos tenían 48 horas de trabajo, con salarios mucho más bajos y con la posibilidad de escala de poder colocarte 400 millones de obreros. Esto hizo, no solo en la Argentina, en Estados Unidos, el cordón oxidado que le hizo ganar a Trump estas elecciones, en muchas partes del mundo la industria sufrió porque se mudaron las industrias a la producción en China, se deslocalizaron a China. Eso afectó obviamente a los países del hemisferio norte que tenían industria, pero en el hemisferio sur el único que tenía industria era la Argentina. Chile no tenía industria, Perú no tenía industria, Colombia no tenía industria, Brasil no tenía industria. Brasil comienza a desarrollar la industria liviana con la última dictadura militar en el milagro brasileño de los 70. Y Brasil no tiene sindicatos. O sea, el propio Lula con los sindicatos en Brasil es infinitesimal la importancia de los sindicatos en Brasil. Y para darle una idea a la audiencia, Brasil no tenía fuero laboral hasta hace 20 años. No existía el fuero laboral. Para tratar de entender, no solamente no existía sindicatos, sino no existía justicia laboral. Lo mismo en el resto de Sudamérica. Argentina era el único país del hemisferio sur que tenía industria y sindicatos. Y un porcentaje muy importante en total del país que eran hijos o directamente inmigrantes que habían venido de Europa con el sueño de hacerse la América. Agrego algo, Jorge. Industria, sindicatos y peronismo.
Y bueno, por lo tanto peronismo, diría. Pero uno podría decir, sí, como consecuencia de un proceso en el cual Argentina tenía la posibilidad de desarrollar industria que no la tenían el resto de los países de América Latina, porque además la conformación de nuestra población, más allá de lo que se rían de Alberto cuando cometió esa gaffe diciendo de dónde bajaban cada uno, pero lo cierto es que nosotros teníamos un 95% de nuestra población hijos de inmigrantes de primera o segunda generación o inmigrantes. Esos inmigrantes, hijos de inmigrantes, habían venido a la Argentina en busca de progreso económico y le demandaban a la Argentina el estado de bienestar que tenía Estados Unidos. Argentina no pudo mantener ese estado de bienestar porque dejó de ser competitivo con Oriente produciendo industria. Entonces, ¿qué hicieron cada uno de los gobiernos? No importa si eran militares, democráticos, estatistas, promercado, keynesianos, libertarios, para poder ganar las elecciones, para poder mantenerse en el poder, primero se endeudaron y después se emitieron. Al endeudarse y emitir se agravaba el problema, se solucionaba el problema de corto plazo y se volvía a agravar. Y este es el ciclo de decadencia que nosotros tenemos. Una sociedad que le pidió a los políticos, a los dirigentes, a los militares, algo que no se podía mantener. O sea, un desacople entre la demanda social y la capacidad de la economía de satisfacer esa demanda social producto de un pasado de bienestar. Entonces, los culpables somos todos los argentinos. Porque vuelvo a decir, con gobiernos de una ideología, con gobiernos de otra, con gobiernos incluso dictatoriales, o sea, las obras sociales se dan a los sindicatos, son ganías. Entonces, el problema que tenemos que ver, y que a mí me parece que es injusto, achacarle la culpa a alguien, es entender que la culpa no es ni del peronismo, ni del radical, la culpa finalmente, si vos querés, es la mala suerte que nos tocó en vivir una época en este país. En un momento de mucha gloria y después una que muchos inmigrantes han dicho, uy, pues yo me fui del lugar que ahora progresa. Pero bueno, estamos acá. Entonces yo creo que esto exacerbó la polarización. Cada gobierno que venía, que no podía satisfacer las demandas de la sociedad, le echaba la culpa al anterior. Nuevamente, la dictadura, la democracia, los estatistas, los pro mercado, cada uno para sustentarse le echaba la culpa al otro y esto fue agrandando la polarización. Probablemente en una escala lo que le pasa a Estados Unidos en los últimos 20 años. En la Argentina exacerbado porque Estados Unidos tiene otra fuente de industria, otra manera de defenderse de China que Argentina no tenía. China obviamente también trae algunas ventajas. En el agro le permite exportar a Argentina, pero reprimariza la Argentina. Entonces, como todo tiene bueno y malo. En ese contexto es que yo digo, la polarización es el problema. El hecho de creer que hay un culpable de nuestra decadencia y que vamos a venir y lo vamos a solucionar es nuestro problema. La verdadera forma de solucionarlo es producir un acuerdo nacional, frase tan gastada y remanida, un acuerdo que sea de Estado entre todas las fuerzas políticas o el 70% de las fuerzas políticas. Por lo tanto, yo creo que el problema es la polarización. Y Milei es el paroxismo de la polarización. Yo creo que Milei no es el comienzo de lo nuevo, sino podríamos decir la hipérbole de lo viejo. Como decía muy bien en su momento Borges, los argentinos sufrimos de hipérboles, hemos todo llevado al extremo. Entonces yo me ilusiono con que la sociedad llama a una persona como Milei para cerrar el ciclo de la polarización extremándolo, como esos fuegos artificiales que brillan mucho más un instante antes de morir. Es muy interesante, Jorge, lo que decís, porque uno tiende a ver a Milei, y creo que hay incluso una especie de consenso, como el inicio de algo nuevo. Nunca tuvimos un presidente así, nunca tuvimos un presidente libertario, nunca tuvimos un presidente que no llegara al poder por lo menos apoyado por un partido tradicional, nunca tuvimos un presidente, no sé, con esa conformación familiar, nunca tuvimos eso, ¿no? Y vos estás diciendo, no, Milei no es algo totalmente nuevo, Milei es el último coletazo de algo que no funciona. A ver, la discusión es ontológica, o sea, lo que tenemos que preguntarnos es qué categorías hay. Entonces, si la categoría es derecha e izquierda, entonces la antinomia Milei va a ser Cristina Kirchner, para poner un ejemplo. Ahora, si construimos otras categorías, ¿no? Construimos categorías, si vos querés, la palabra populista está gastada, pero más autocráticos, podríamos construir una categoría donde se concibe a la política como un ejercicio de crear enemistades y de que el otro tiene la culpa, de una forma de discurso altisonante. Bueno, Milei y Cristina Kirchner son lo mismo. Entonces, la alternancia no tendría que ser de izquierda a derecha, sino una alternancia operativa entre extremo y centro, en un
si vos querés, intenso centro, un extremo centro, para decirlo de alguna manera. Vengo leyendo, Jorge, mucho tus notas y vos esto lo has transitado y lo has desarrollado mucho. O sea, veo que es algo que está en tu deseo, digamos, en tu No, está en mi deseo. En tu deseo y sí, está bien, usemos la palabra, digamos, pero iba a decir en las cosas que vos crees que son buenas. En mi caso, yo digo, depende cada uno que crea que es bueno para el país, lo que cree que es. ¿Y vos crees que lo bueno es que se construya un gran centro racional, democrático, y yo le agrego de mi parte la palabra progresista? Sí, con un péndulo, ¿no? En el que obviamente la alternancia en el poder es fundamental. El tema es el grado del péndulo. Si vos llevas el péndulo a 90 grados, después vuelve a 90 grados del otro. Entonces, el tema es el grado. El péndulo tiene que haber, además, tiene que haber dialéctica, tiene que haber, la discusión es buena, tiene que haber oposición. Sí, confrontación, algún nivel de confrontación. Totalmente necesario. El tema es el grado, si el otro es un enemigo o el otro es un adversario circunstancial. ¿Vos le atribuís a la Argentina esta dificultad para construir un péndulo más chico a esta historia de fracaso socioeconómico, de frustración? Ahí va. La frustración va generando, que se va retroalimentando y cada uno termina de... Claro, uno mira para atrás y dice, en realidad el péndulo era así, y después es así, y es así, cada y ahora es así. Exactamente. Hay un aceleracionismo de la graduación del péndulo que yo creo que tiene una dinámica que no es ideológica. Es más que no es ideológica. Vos fijate cómo se responde a nivel mundial. Vos ves que se coloca dentro de la misma familia política a Trump, a Milei, a Bolsonaro, a Orbán y a Bukele y a la jefa de gobierno italiana. Entonces la pregunta es... A Meloni, sí. A ver, perdón. Meloni tiene un problema con la inmigración que no tiene Orbán. Sí. Y sin embargo los dos están en la misma familia política. Sí. Milei y Trump no tienen nada que ver en economía. No. Milei es un universalista, globalista, y Trump es un nacionalista proteccionista. Entonces, ¿por qué tienen...? Todos usan Internet. Hoy todos, digamos, los políticos ya aprendieron a que tienen que usar las redes sociales. Yo creo que hay un elemento unificador que es muy interesante aquí, además, con todas las personas que integran tu equipo, que el discurso unificador que produce unión entre estos componentes que lo hacen ser familiares, uno es la estética, no la ideología, y fundamentalmente si vas a un punto aplicado es en contra del discurso woke. Sí, el antiprogresismo, ¿no? Pero fundamentalmente el antifeminismo, porque la verdadera revolución que hubo en los últimos 50 años, la única revolución que hubo en los últimos 50 años, es el crecimiento y el empoderamiento de la mujer, que hace que hoy vos encuentres que incluso hay un problema en la natalidad norteamericana porque no se pueden casar las mujeres jóvenes, son progresistas y los varones jóvenes son libertarios. Ahí hay una frustración de los varones. Y está muy claro, hay una frustración de los varones exactamente, fundamentalmente de los varones también de menores recursos, agigantado en los varones de menores recursos. En la Argentina, Opinion Lab ayer sacó una encuesta en la cual, respecto de la marcha del gobierno, creo que 53% de los hombres decían que estaban en la marcha correcta y solo 35% de las mujeres. O sea, también en la Argentina hay una clara diferencia y una brecha de género. Entonces creo que ahí te encontrás un elemento del cual yo comprendo que muchas personas pueden decir, los gobiernos, la democracia, lo que nos hizo fue dar derechos civiles porque era barato, pero no solucionó el problema económico. Entonces nos dan un trato igual. Te puedo dar un DNI, pero no, un DNI no binario, pero no te puedo dar una casa, trabajo, y no te puedo dar una casa, un trabajo, un auto. Entonces la frustración en el cual se coloca como significante el discurso woke tiene una lógica detrás totalmente exagerada. Entonces estos líderes, lo que vos encontrás que tienen elemento en común es ese discurso antidemocrático. O sea, finalmente la democracia no funcionó y colocamos en el progresismo como gran significante de socialdemocracia, que es lo que ha gobernado el mundo del estado del bienestar. Y es una paradoja, porque casualmente los propios latinos, los propios negros terminan votando más a Trump en esa idea de que las personas se identifican más con lo que quieren ser que con lo que son. Hoy a la mañana en el programa de radio y de televisión planteábamos que hay dos formas de salir en un elemento disruptivo, en una situación de caos y de insatisfacción. Normalmente por izquierda se echa la culpa hacia arriba, o sea, el culpable está arriba. Y normalmente por la derecha, ya sucedió con el fascismo, es el de al lado. Entonces,
es el par. O sea, bueno, Freud decía que no había peor enfrentamiento que entre parecidos, ¿no? Sí, entre San Lorenzo con Huracán, claro, los brasileños con los argentinos. Sí. El fútbol es un ejemplo, Sí. un ejemplo de eso. Entonces, lo que estamos viendo es una insatisfacción que después de la Segunda Guerra Mundial salió hacia arriba, es decir, con un progresismo que tomaba la distribución injusta de la renta como el problema central, y ahora, al igual, al que me viene a robar el trabajo, al inmigrante, sí, nosotros publicamos al planero. un libro de Daniel Feierstein, que él lo que dice es que él defiende la idea de que se puede utilizar el concepto de fascismo o de neofascismo para hablar de estas nuevas derechas, incluyendo a Milei. Y él dice no porque vaya a haber campos de concentración o porque vaya a haber marchas mussolinianas, sino porque el fascismo como técnica política consiste en agarrar una frustración y en vez de mandarla para arriba, como decías vos, contra los capitalistas tipo Revolución Rusa, la mandan para los costados, que pueden ser o los inmigrantes, o los pibes chorros, o los que viven en la villa. Y la paradoja en eso es que los votantes de bajos recursos están votando en contra de sus intereses, sin saberlo. Porque el gran problema de todo esto, por un lado mencionamos China en el caso de la industria, pero no cabe ninguna duda que se creó una industria, una nueva industria sin chimeneas, que es toda la economía digital, y hay nuevos varones de la industria, podríamos decir, no material, que es todo lo del Silicon Valley, que vienen concentrando niveles de riqueza monumentales. Más que la economía industrial. En Estados Unidos, 2/3 del Producto Bruto está concentrado en el 10% de las personas. Entonces, lo que se ve es que en los últimos 50 años, y acelerado desde la caída del muro de Berlín, en que el capitalismo se quedó sin competidor, el estado de bienestar viene cediendo progresivamente en función de una distribución de la renta más regresiva. Ese es el problema central. Jorge, vos tenés una posición muy crítica del gobierno de Milei y tuviste en su momento una posición muy crítica del gobierno kirchnerista, sobre todo los gobiernos de Cristina. De Néstor no me acuerdo tanto, creo que menos, pero... No, al contrario, tuvimos más del gobierno. Tuvieron mucho conflicto también. Sí, mucho más. Ahora, ¿te hizo revisar algo de tu mirada sobre el kirchnerismo, la irrupción de Milei? O sea, la pregunta sería, ¿revalorizaste el kirchnerismo a la luz de Milei o seguís pensando más o menos lo mismo que pensabas, no sé, en el 2008, en el 2010? No, sigo pensando lo mismo. Déjame que te lo coloque en esta dimensión. A ver. El mapa de medios, que me parece que es otro de los temas que a vos te resulta interesante. Entonces lo voy a colocar a Milei del mapa de medios. Dale, Nuevamente, ontología. Vos podés plantear los mapas de medios ubicados por su tendencia editorial más progresista, más conservadora. Pero a mí me parece que la ontología verdadera es colocar o calificar a los medios en función de lo que son intrínsecamente, es decir, son parte del periodismo profesional, son empresas organizadas, mantienen a lo largo del tiempo determinados comportamientos, hay una identidad, hay un ethos, o son medios comprados para otros fines o por herramientas para otra cosa, por un empresario, por un sindicalista, por un político. Entonces, lo primero, o con un fin, si vos querés, propagandístico efímero que empieza y desaparece. Entonces, creo que cuando uno va a los medios profesionales en producción de contenido periodístico, tenés Clarín, Nación y Perfil. Cuando haces el análisis, hay otros medios, pero nuevamente, o medios importantes, pero producen entretenimiento, como podría ser Telefe. Yo me estoy refiriendo a medios la más chicos, pero los grandes medios son Clarín, Nación. Como yo te digo, empresas, o sea, ese es otro tema. Bueno, empresa, ¿qué es una empresa? Una empresa es una organización que tiene una mínima cantidad de personas, varias centenas de personas, para que pueda haber especialización y división del trabajo. Entonces, para catalogar a los medios, un tema es, ¿son empresas o no son empresas? ¿O son pymes? Bueno, entonces son empresas, luego esas empresas, ¿son empresas que se compran, se venden, o son empresas que tienen un ethos y a lo largo del tiempo una continuidad? Entonces te diría que todos los diarios, todas las revistas, todos los canales de televisión, todas las radios, excepto los de Clarín, Nación y Perfil, en los últimos 30 años se vendieron y cambiaron de dueño. Entonces lo que unifica a esta familia es lo que vulgarmente llamaba Cristina la corpo. Muy bien. Nosotros dentro de ese planteo, al ser el más chico de los tres, o sea, Perfil al ser el más chico de los tres, eso naturalmente tiene una dinámica. No quiero ir a la teoría de la relatividad de Einstein, pero una masa mayor tarda más tiempo en desplazarse, ¿no? Entonces, una menor naturalmente va a más velocidad. Entonces, es más ágil. Es más ágil y al mismo tiempo está movida más fácilmente, por si vos querés, como diría
Spinoza el ímpetu, hay un ímpetu que da movimiento. Entonces, siempre con la dictadura, con Menem, con Kirchner, siempre se da de que Perfil es primero crítico y pasado cierto tiempo es que Clarín y Nación son igual de críticos que Perfil y pasado cierto tiempo después son más críticos de eso mismo que... ¿Eso es porque Perfil es más liviano? Por muchas cosas. Primero también porque Perfil no podría ser lo mismo que Clarín y Nación y existir. Claro. Entonces, naturalmente, en un etos se construye también de un gestal. O sea, el lugar que... Sí, que Perfil es naturalmente opositor. Perfil es naturalmente opositor. Y antes que Clarín y Nación. Y en líneas generales de todos los gobiernos, fundamentalmente del poder. Porque vos te encontrás con gobiernos que no tienen poder, como podría ser el de Alberto Fernández, en gran parte el de Macri y sustancialmente el de Alberto Fernández. Entonces, los grandes poderes fue dictadura militar, Menem, Kirchner, y veremos si ahora lo es Milei. Entonces nosotros naturalmente actuamos primero y después actúan los demás. Entonces, ¿qué sucedió con Menem? Primer gobierno de Menem, Clarín conseguía todos los beneficios que eran necesarios, como he hecho habitualmente, exactamente, Canal 13, y el primer gobierno de Menem, Perfil, fue el único medio crítico de la Corpo. También lo fue Página 12. Yo me estaba refiriendo nuevamente a esta ontología. Está bueno decir de la Corpo, podés recuperar una palabra de otras épocas. De otra época, y es una tanta forma de catequizarlo, si querés, peyorativamente o no. Luego, en el segundo gobierno de Menem, ahí ya habían obtenido todo y sí fueron muy críticos. Entonces, el primer gobierno de Menem, Perfil tuvo 30 juicios de Menem, varios de esos bastante célebres que lo terminamos ganando en el Tribunal de San José, fundamentalmente. Vamos al gobierno de Kirchner. Hasta la guerra con el campo, es decir, los primeros 6 años, los primeros 5 de Néstor, primero 4 de Néstor y año y medio primero de Cristina Kirchner, también Perfil fue el único medio crítico del kirchnerismo. Luego, a partir de la guerra con el campo, al año de comenzar Cristina Kirchner, Clarín y Nación se hicieron críticos y se fueron más críticos todavía que Perfil. Entonces, con Néstor Kirchner nosotros fuimos los únicos críticos inicialmente, nosotros y obviamente algún otro medio no de la Corpo. Entonces, mi perspectiva no era con Cristina Kirchner, mi perspectiva era con Néstor Kirchner. Con Cristina Kirchner se recordará en tapa de noticias que ella era más, podríamos decir, más personaje. Ella tiene componentes, si vos querés, histriónicos. Sí, una etapa muy crítica de noticias en la que ella estaba como gozando un orgasmo. Claro, y ahí, bueno, nos cansamos de explicar decenas de veces que una cosa es la sexualidad y otra es la genitalidad, que el sexo no quiere decir genitalidad, que Freud se cansó de explicar que una cosa es el sexo y otra cosa es la genitalidad y que hay un goce. Ayer en un evento de reconociendo a mujeres que hicieron cosas importantes en los últimos 40 años en la política, estaba Elisa Carrera en un evento de la revista Noticias y ella decía que la adversidad le resultaba erótica y sexy y que eso le daba, si vos querés, la empoderaba. Lo que normalmente se denomina que, bueno, frente a una situación que te resulta satisfactoria, hay una libido trasladada. El sendés, que no tiene que ser solo sexual. Claro, pero se lo considera desde una perspectiva, si querés, freudiana, es una carga sexual desplazada, o sea, físico. O sea, como decía Freud, que está en el medio entre el pensamiento y lo somático. Entonces, bueno, una lectura. Ahora, nosotros fuimos mucho más críticos de Néstor Kirchner que de Cristina Kirchner. ¿Y ahora cómo ves ese mapa en relación a Milei? No, yo creo que es lo mismo. Creo que Milei es el resultado de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri, de Alberto Fernández y también de los fracasos anteriores, de la Rúa, de Menem, de los excesos de Menem, de que Alfonsín pobre no le pudo encontrar la vuelta a la economía, de que tuvimos una dictadura desastrosa, no solamente mala, porque mala era la de Pinochet, además la nuestra era ineficiente, fracasada. Los brasileños tuvieron una dictadura infinitamente mejor. Perfil fue opositor a todos estos ciclos políticos, digamos. Ahora, en estos ciclos políticos uno también podría encontrar elementos positivos a rescatar. Seguramente vos compartís, digamos, la política de derechos humanos del kirchnerismo. Siempre hay, claro. Y en este gobierno probablemente también, es decir, el exceso en llevar adelante... A ver, el problema generalmente es que las buenas causas se terminan usando para malos fines. No es un tema solo del kirchnerismo, ¿no? O sea, es un tema que vos lo ves repetidamente en la política como una necesidad cínica de poder lograr capitalizar, sumar votos, que tiene que ver también con un país que necesita descargar su frustración y que esto aumenta, como decíamos,
la polarización. Entonces, finalmente se termina llevando al exceso. Mira, toda virtud llevada al exceso se convierte en defecto. Todo lo bueno llevado a un extremo, llevado al paroxismo, se convierte en lo contrario de lo buscado. ¿Y vos pensás que eso es lo que está pasando ahora? Que hay algunos aspectos positivos, Totalmente. algunas ideas positivas del gobierno de Milei que están siendo llevadas. Además, te digo, puede llegar a herir el liberalismo en el futuro por bastante tiempo. El problema argentino es el exceso. Y eso lo atribuís, pues está buena tu teoría histórica de, bueno, un país que fue rico, fue próspero, tuvo clase media, no sé qué, empezó a caer a partir del 74 por motivos estructurales que no tienen que ver ni con Perón ni con Argentina. Igual también te podría decir que en el 45 Argentina tomó una decisión de alineamiento equivocado, que China fue el dínamo, pero que el germen, si vos querés, China fue el síntoma del inicio, pero que errores se venían cometiendo previamente. También es cierto que es otro elemento que tenemos que poner en cuenta, la geografía, que es algo que normalmente no se usa. O sea, en la guerra de Malvinas cuentan que Henry Kissinger le vino a decir a los militares argentinos sobrevecidos, fundamentalmente a Galtieri, le puso el planiferio y le dijo, miren el hemisferio norte, 70% es tierra, 30% es agua. Miren el hemisferio sur, 70% es agua, 30% es tierra. Y dijo, nada importante en la historia de la humanidad sucedió en el hemisferio sur. Mucha agua, es pura agua. Es lógico que el Papa del fin del mundo, o sea, el costo de transporte es fundamental, o sea, estar allá lejos. Hoy, los fletes, los vuelos de avión. Y además, fundamentalmente, el conocimiento, o sea, hoy la tecnología te permite que vos estás igualmente comunicado con una persona en tu oficina del escritorio de al lado que con un amigo en Shanghái. Entonces, hoy han cambiado los inconvenientes geopolíticos que tenía la Argentina. Hay un libro de Paul Krugman que yo siempre recomiendo que se llama Geografía y Comercio, y que entendés por qué se dan. Él explica, por ejemplo, que hay lugares de concentración de crecimiento económico, el noreste norteamericano, el Río Amarillo en China, y la explicación es que a vos te baja el costo fijo, podés especializarte, al mismo tiempo necesitas stock, es el just in time, entonces que donde hay crecimiento hay más crecimiento, entonces se produce un círculo vicioso, mientras que lo que está lejos se produce un círculo virtuoso, y lo que está lejos, por el contrario, más difícil todavía. Jorge, ¿temés un giro autocrático de Milei? Es decir, ¿pensás que Argentina puede adquirir componentes autoritarios serios y graves? Bueno, depende de lo que califique serios y graves. Que puede repetir lo del kirchnerismo, sin duda. Que lo puede empeorar, probable. Que sea, depende de serios y graves, bueno, es posible, en realidad es posible siempre, ¿no? Pero bueno, digo, el kirchnerismo... Yo confío en al kirchnerismo lo frenó la memoria cívica de la Argentina. O sea, yo confío que esos... ¿Vos pensás que el kirchnerismo podría haber tenido una deriva autoritaria? Todos, como escribió Berbisky, un mundo sin periodistas. Todos los gobiernos preferían que no existieran periodistas. Todos, absolutamente todos. Entonces, si no encuentra límite, es decir, el límite son las instituciones. Todos seríamos un dictador. ¿Te acordás que la idea que qué haríamos si fuéramos invisibles? Y cada uno de nuestros actos no tuviera conseguido. Por ahí nos comportaremos muy mal. No, sin frenos inhibitorios, sin sociedad, sin nadie que te mire. Que sin nadie te mire y te pueda juzgar nuestro comportamiento, aquello de que para conocer a una persona verdaderamente dale poder. Entonces el tema no es Milei o Cristina o Néstor Kirchner o Menem, es los anticuerpos que tenga la sociedad para no dejar que el exceso de poder haga que la persona saque lo peor que tiene, ¿no? ¿Y crees que la sociedad argentina conserva esos anticuerpos? Digo, porque hay procesos de desdemocratización que son tangibles y concretos, digamos. Hay algo que confirma tu sospecha o tu temor, que es las vacunas duran un tiempo. No de cada tanto hay que volver a por lo menos algunas vacunas. Así que uno podría suponer que esos anticuerpos estén un poco gastados. Ojalá que no. Yo confío mucho en que tenemos el pueblo más, con todos los golpes que tenemos, el pueblo más educado de Sudamérica. Y entiendo por qué un pueblo, muchas veces, viste que yo viví en Brasil en 2 oportunidades, y otra vez en Estados Unidos. Borges decía, ¿cómo
gente tan mediocre tiene resultados tan extraordinarios. También, ¿no? Entonces, de Estados Unidos, yo eso lo sentí un poco, pero en Brasil yo decía, pero ¿cómo un país como la Argentina, con una población tanto más educada, y un país como Brasil, donde las injusticias, la pobreza que acá nos donde da, la diferencia entre la élite y el pueblo es gigantesca. Monumental. ¿Y qué conclusión sacó? Tiene que ver con este dilema que me hace optimista respecto de que se va a solucionar, de que es una población que está atravesada por una época que tuvo, si querés, mala suerte, tomó malas decisiones. No quiere decir que no se podría haber resuelto de otra manera lo de China. Quizás nos faltó líderes que pudieran hacerle comprender a la sociedad de que finalmente la ventaja de emitir o endeudarse era de corto plazo. Pero digo, creo que esa sociedad más educada tiene una resiliencia que me hace ser optimista respecto de ella. Incluso digo, cuando acá se habla, bueno, pero nosotros tenemos menos egresados que Brasil. Bueno, a mí me parece muy importante que la persona vaya 1 año a la universidad, 2 años a la universidad. Es un valor importantísimo, aunque no egrese. Y la Argentina tiene, aún con todos sus defectos, frente a cualquier país latinoamericano, una ventaja competitiva en sus recursos humanos incomparable. Jorge, no puede uno tener una visión también pesimista, no quiero ser pesimista, de hecho, tenemos por lo menos estamos contagiados por un cierto malestar, pesimismo de la razón, digamos, pero también uno podría pensar que Argentina lo que le está pasando es que está convergiendo con otros países de América Latina. Hoy Argentina es un país que se parece mucho más que hace 20, 30, 50 años a México, Colombia o Perú. Por su estructura social, se parece mucho más que en el pasado. Pero las diferencias que hay... todavía son grandes. Vivir en serio en Latinoamérica, obviamente no con Uruguay, hay que reconocer que Chile pegó saltos cuánticos, pero de cualquier forma la igualdad, o sea, el Gini, con todos los defectos de la Argentina, es el país más, después de Uruguay, más igualitario de toda América Latina, no solamente de Sudamérica, te pongo México y desde ya todo Centroamérica. ¿No te parece que Milei está queriendo romper eso y lo está logrando? Sí. No, que lo está logrando, no. Creo que, a ver, en las páginas de la historia, Milei es una hoja. O sea, nadie puede romper una cultura. O sea, son procesos largos. Son procesos largos. O sea, yo creo que Milei, ojalá, viste como esa figura botánica de que la poda hace crecer el árbol más grande. Bueno, ojalá pode y no corte troncos que tarden años en reconstruirse, pero una sociedad no se cambia de un día para otro. Argentina además tiene muchas cosas buenas. Otro de los problemas es que tenemos una mirada de nosotros mismos, casualmente por esta frustración, peor de lo que somos. Cuando vos vas y vivís en el exterior, tomás conciencia que hay muchas cosas buenas en Argentina. Mira, yo recibo parte de mi trabajo a todos los embajadores cuando vienen y a todos los embajadores cuando se van. No, todos los medios, ¿viste? Van a todos los medios, a mí me toca recibirlos. ¿Y qué te dicen? La gran mayoría lloran cuando se van. La familia, obviamente Buenos Aires no es toda la Argentina, pero digo, les toca... Sí, los embajadores viven bien en general. Pero la ciudad, el país, la cultura, las posibilidades, o sea, no es comparable con ningún otro país de América Latina, ¿no? Obviamente Brasil tiene una potencia económica, 8ª economía del planeta. Digo, si es para hacer dinero, Brasil tiene más oportunidades que la Argentina. Por respecto de calidad de vida... mirás otros indicadores tipo tasa de homicidio. 50% de pobres, 70% de los chicos pobres. O sea, esto puede parecer algo absolutamente ridículo, pero lo que estoy diciendo es que aún con estas circunstancias, comparado con Brasil, comparado con México, digo, a ver, en Brasil, nosotros tenemos enormes problemas con la seguridad. Ahora, en Río de Janeiro mataron a 4 médicos, que los sicarios se equivocaron en lo que sería, no sé, de Palermo. No, y la tasa de homicidio en Brasil es 4 veces la que tenemos acá. Entonces digo, hay toda una cantidad de cosas, nosotros tenemos muchos problemas, pero a veces no podemos verlo en contexto y nos flagelamos de más. Que eso es parte del aprovechamiento que hacen los políticos del odio uno con el otro. Hoy el kirchnerismo está recibiendo su misma medicina. Te voy a hacer 1 o 2 preguntas finales, Jorge, si me permitís, y vamos terminando la charla, y te voy a agradecer también mucho la visita, el café y la conversación. Cuando ganó Milei, ¿vos te imaginaste que podía atravesar su primer año y que al final del primer año íbamos a estar donde estamos ahora?
en materia macroeconómica, social, de imagen del tipo, etcétera, o no? ¿Cómo lo ves eso? Está el famoso, eso que había hecho Pepe Albistur, ¿no? Del pochoclo en Semana Santa. Sí, la ley de acefalía, o sea, se hablaba un montón de cosas. Yo había planteado, me acuerdo en una columna, la necesidad de tener una alternativa que me parece que siempre es imprescindible, está dentro de la Constitución. Entonces te diría así, a ver, el día que ganó Milei, yo me acuerdo que escribí la columna, hice la contratapa del Diario Negro y dije, pobre patria mía, ¿no? Sí. De la misma forma que pienso que hoy, con el triunfo de Trump, el mundo está un poquito peor. Sí. Y había llamado en perfil a no votar a Milei. Nosotros hacemos siempre... Cosa que no me acordaba, ¿con Cristina y con Néstor lo hiciste también? No. Sí, hicimos también en la segunda votación, lo hicimos también... ¿Scioli y Macri? O sea, ¿lo hacen siempre o a veces? No, cuando se plantean situaciones extremas, lo hice con Alfonsín en el momento de la dictadura, con Scioli y Macri no lo hicimos, con Menem me acuerdo que el título... Cuando fue la reelección era 95, cómo votar a favor de las mejoras económicas y en contra de la corrupción. Era la tapa completa de noticias. Sí. Pero volviendo a lo que vos me planteabas, no, el daño que está produciendo el tejido social es el que imaginaba. Sí me sorprende el nivel de tolerancia del tejido social al daño que produce. Y acá te veo una respuesta economista. Los economistas siempre te dicen que ellos te dicen qué va a pasar, sí, pero no cuándo. Y es comprensible, porque si alguien supiera el futuro... Sí, sí. En primer lugar tendría mucha plata. Pero no habría mundo. No habría mundo. Sí, es como una imposibilidad teórica. Sí. O sea, obviamente es un oxímoron creer que el futuro es... Uno lo que puede plantear es escenarios de posibilidad y temporalidad. Entonces... ¿Viste aquello de que las compañías de seguros surgen porque hay hechos que se repiten cada cierto tiempo? Sí. Entonces, granizo cada 8 años. Sí. Bueno, uno puede decir, mira, yo he visto, llevo 40 años cubriendo esto, yo he visto que la popularidad de todos los presidentes es efímera, dura un tiempo. Y que en algún momento a Milei le va a llover, que en algún momento Milei va a ser cancelado. Lo que no sé es cuándo. Entonces, si vos me decís, lo que me sorprende no es el daño que ha producido, lo que me sorprende es el nivel de tolerancia de aquellos que sufren las heridas en el tejido social y probablemente tenga que ver también por cierto grado de inteligencia en nuestra sociedad, que tiene algo que yo no sé, así como te decía que el pueblo que lo votó sabe algo que yo no sé. Que está viendo algo que vos te estás perdiendo, digamos. O que está viendo algo que ellos mismos comprenden de que podría ser peor el remedio que la enfermedad y que parte de la corrección macroeconómica era imprescindible, pero en algún momento, si no se tiene en cuenta las consecuencias, si no hay al remedio otro remedio que ataque el efecto secundario de una medicina que puede ser correcta, más tarde o más temprano se va a expresar. Vos dijiste algo interesante hace un ratito, que es hay gente que está votando contra sus intereses. Esa misma gente podría decir, ¿y vos, Jorge, cómo sabes cuáles son mis intereses reales? No, y con mucho respeto por todos los que votaron. Es más, quizás sepan mejor que yo cuáles son mis intereses. Con enorme respeto, porque nuestra tarea de construir sentido nos lleva, evidentemente, a un encapsulamiento intelectual que, como dijimos antes, el corazón tiene razones que la razón no sabe. Te agradezco, Jorge, la conversación. Te agradezco mucho. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias.